a todos, mi nombre es Juan Felipe Cañas, experto en relaciones internacionales y me encuentro con mi semejante Camilo Moreno que nos acompaña desde Perú para abordar el tema del fujimorismo y el neopopulismo. Así que para comenzar esta fructuosa charla, quisiera comenzar preguntándole quién fue Fujimori y que nos hable un poco más sobre su historia. De acuerdo, principalmente hay que tener en cuenta que Alberto Fujimori fue un político y matemático peruano que gobernó como presidente de Perú desde el año 1990 hasta el año 2000. Durante todo su mandato, Fujimori implementó diferentes reformas económicas y políticas que de cierta manera fueron radicales y tuvieron un impacto significativo en el territorio de Perú. El Fujimorismo hace referencia a un movimiento político que estuvo liderado obviamente por Fujimori y asimismo por su hija Keiko Fujimori. Estos dos personajes tenían diferentes influencias y eran muy valorados en Perú. Se caracteriza por una ideología de derecha, neopopulismo de derecha, que combina algunos elementos populistas y otros autoritarios con políticas de libre mercado. En cuanto a la ideología de neopopulismo de derecha, el Fujimorismo promovió un enfoque económico neoliberal, es decir, que incluía la liberalización del comercio y la privatización de empresas estatales, así como la reducción del gasto público y entre otras. Asimismo, estas políticas pues de cierta manera permitieron una cierta estabilización de la economía peruana y una disminución significativa de la inflación. Sin embargo, el Fujimorismo también fue criticado por su autoritarismo y violaciones de los derechos humanos. Asimismo, durante su gobierno, Fujimori llevó a cabo diferentes series de acciones controvertidas, como el autogolpe que se realizó en el año 1992, en el que decidió disolver todo el Congreso y concentrar el poder únicamente en la presidencia. También se le atribuyen otras graves violaciones de derechos humanos, como las ejecuciones forzadas que se realizaron. El Fujimorismo se basó en un fuerte liderazgo carismático y en una figura de Fujimori como un salvador, que podía resolver el problema del país y de toda la nación. Además, el movimiento logró atraer el apoyo de sectores populares mediante programas sociales que buscaban mejorar la calidad de vida de los peruanos más pobres y en especial de las personas que se encontraban en condiciones más vulnerables de pobreza. Asimismo, a pesar de su popularidad inicial que se llevó a cabo, el gobierno de Fujimori se vio envuelto en diferentes escándalos de corrupción, además de otras violaciones de derechos humanos. Esto llevó a su destitución en el año 2000 y su posterior huida a Japón. Esto quiere decir que en años posteriores, tanto Alberto Fujimori como su hija Keiko, que eran personas muy reconocidas en el sector nacional, enfrentaron diferentes procesos judiciales por corrupción y otros delitos relacionados con su gobierno. El Fujimorismo ha continuado, sin embargo, ha sido una fuerza política en Perú, pero también ha enfrentado diferentes críticas y divisiones internas en el territorio nacional. Gracias, Camilo. Ahora me gustaría abordar un tema político relevante en la historia de Perú y es la relación directa con el neopopulismo. Y es que durante los 80 surgió una versión actualizada del populismo conocida como neopopulismo. Este enfoque presentaba características similares al populismo clásico, sin embargo con algunas diferencias significativas que serán explicadas a través de la relación con el fujimorismo en Perú. En primer lugar, el neopopulismo se caracterizó por líderes jóvenes, carismáticos y elocuentes, que adoptaron políticas económicas heterodoxas o incluso abrazaron el neoliberalismo. Alberto Fujimori, líder del Fujimorismo en Perú, fue uno de ellos. A pesar de su origen no militar, se presentó como una figura nueva y sin los vicios de la corrupción. También tenemos que los neopopulistas fueron expertos en el uso de técnicas modernas de marketing político, especialmente a través de la televisión y las encuestas de opinión pública. Fujimori utilizó estos medios para asegurarse directamente al pueblo y sin permitir que la intervención de diferentes organizaciones y así construir una base en su apoyo. Y ya para concluir, el fujimorismo en Perú se puede entender como un ejemplo de neopopulismo. Alberto Fujimori, con su liderazgo carismático y adopción de políticas económicas heterodoxas y neoliberales, logró construir una base de apoyo entre las masas y los sectores menos favorecidos. Aunque las políticas neoliberales generaron críticas y dificultades económicas, muchos vieron en ellas una oportunidad para separar problemas arraigados. Es importante analizar el fujimorismo dentro del contexto más amplio del neopopulismo en América Latina. Muchísimas gracias por su atención y que tengan buen día.